importante resaltar. La OEA ha tomado algún papel a pesar de la conducta de su secretario general. El 1 de junio se realizó un consejo permanente en donde con la participación de Venezuela y de todos los países se logró un consenso. En ese consenso se hablaba de la disposición de la OEA de ayudar ante un requerimiento de Venezuela y del apoyo al diálogo que habían comenzado los tres expresidentes. Eso se hizo previamente a lo que después fue la reunión del señor Almagro. Entonces ya la OEA ha tenido primero una participación, como corresponde en este momento, de apoyar un diálogo que lo que queremos es que termine de comenzar, que empiece a trabajar y que empiece a dar fruto. Pero además de eso, el presidente Rodrigo Zapatero vino a un consejo permanente convocado por Venezuela para que pudiera compartir con los estados sus percepciones, su visión, su experiencia con el proceso del diálogo en Venezuela. Es decir, la OEA ha tenido una participación. Lo que pasa es que es muy distinta la participación que ha querido o que ha pretendido que tenga la OEA el señor Almagro. Y su conducta, más bien lo que ha generado, es una reacción negativa a la participación de la OEA. Hay la necesidad, Vladimir, de diferenciar entre la Secretaría General, que es un órgano administrativo, un órgano electo que tiene voz y no tiene voto, y el corazón de esta organización, que son los estados, y que están representados en el Consejo Permanente. Bien, la OEA, para el historial de la OEA en Venezuela, y más bien para las reacciones negativas que teníamos nosotros con la OEA, más bien ha habido una interacción con la OEA que ha sido, yo creo que interesante y productiva, y que se ha puesto como una alternativa a esta visión mucho más agresiva, intervencionista y hostil de parte del secretario general. Mira, para hacerte en esto bien concreto, yo creo, porque también tenemos que ver los temas del diálogo, que es lo más importante. El señor Almagro, como secretario general de una organización multiestatal, que es la OEA, ha emprendido una campaña político-mediática contra un Estado miembro. Eso está mal, eso está equivocado. Ese no es el papel de un secretario general. Ha tomado partido con algunos de los sectores políticos que están en Venezuela y eso lo inhabilita a él a ejercer ninguna función. O sea que si en Venezuela ocurren situaciones violatorias de derechos humanos, detenciones arbitrarias, juicios amañados, como se ha dicho, situaciones que comprometen la autonomía de los poderes, el secretario general tiene que mirar hacia otro lado. Claro, lo que pasa es primero, eso es un supuesto de hecho que no está planteado. Venezuela no es un país que está en ese proceso. Tenemos situaciones internas como la tienen el resto de los países de América Latina. Y hay como una obsesión. Yo he dicho que el señor Almagro tiene como una situación de histeria, en el sentido, digamos, psicológico del término histeria, en el tratamiento del caso venezolano. La OEA, nosotros participamos, ahorita dicen que somos unos grandes, que si la corrupción, hay un mecanismo para análisis de la corrupción de la OEA que Venezuela participa y hemos sido certificados por países miembros de la OEA. ¿Certificado como un país no corrupto? No, con un país que está tomando una serie, eso es un monitoreo, la corrupción es un problema que tú no es que lo acabas completamente. Ahora, Almagro valida el informe de Transparencia Internacional que dice que Venezuela es el país más corrupto. Pero bueno, ese es Transparencia Internacional, pero el propio informe de la OEA, en donde él es el secretario general, dice una cosa distinta. ¿Qué dice ese informe? No, dice que Venezuela está tomando una serie de medidas, que se ha hecho un monitoreo de la situación venezolana, e incluso es un monitoreo que hacen el resto de los países miembros de la OEA. Pero hay un tema que no quiero dejar escapar y es el de los presos políticos. En tu criterio, ¿hay o no hay presos políticos? Y ya he escuchado muchas veces la frase de no hay presos políticos, sino políticos presos. Claro, bueno, yo te voy a decir nuevamente con los presos políticos. Nosotros le decíamos siempre al señor Almagro, ¿por qué no dice nada Almagro sobre un preso político que existe en este país, que es un puertorriqueño que tiene más de 35 años preso en este país, por simplemente pensar de manera distinta y pedir y querer la independencia para su país? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué no se dice nada de las violaciones a los derechos humanos que en este país, en los Estados Unidos, todos los países, todos los días se hacen? Y digo lo de los Estados Unidos porque es el que pretende darnos como cátedra a todos, sin hablar de muchos países latinoamericanos
Aquí nadie, como dice el presidente Maduro, el que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra. Hay problemas que nos afectan a todos. Ahora, tú eres larense, tú naciste en Lara, ¿no? Hay una concentración de la atención en Venezuela. Mira, Vladimir. Pero a lo que voy, tú naciste en el estado Lara, sí, ¿verdad? Sí, bueno, no. Y entonces esa canción que dice, usted está enfermo, usted también, usted tal cosa, usted también. Claro, lo que te quiero decir es que tú sientes que nuestra crítica en esto, tú puedes tener una posición sobre un país. Lo que tú no puedes hacer es una campaña contra un Estado miembro. Si tú te pones a analizar los tweets, la participación, la exageración mediática del señor Almagro sobre la situación de Venezuela, su parcialización total. El día que se discutió el informe Almagro, el 23, el señor Ramos Alup y miembros de la oposición venezolana estaban en la oficina de Almagro viendo el debate. Eso no es lo que les corresponde a un secretario general. Tiene que tomar una posición de imparcialidad que él ha perdido totalmente. Entonces, por eso te digo yo que es bien interesante ver la diferencia entre lo que ha sido la conducta del secretario general y la conducta del Consejo Permanente, que el 1 de junio hizo una resolución por consenso en donde apoyaba el diálogo. Pero fíjate que Almagro dice, el secretario general Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dice que Venezuela, ante el informe de 132 páginas sobre la situación del país, el gobierno de Venezuela lo que no le ha respondido uno solo de los puntos, sino que se ha ido por la vía de las descalificaciones. Porque es que lo que pasa es que él no tiene autoridad para escribir ese informe. Un informe en una organización internacional necesita un mandato. Alguien te tiene que mandatar. Un secretario general no actúa a la libre. Te mandata una decisión del Consejo Permanente que te dice, haga usted un informe sobre tal situación. Y por eso es que el informe, el país acepta, hace un informe, conoce el informe y da su opinión. Él mismo dice una cantidad y acepta de que son puras fuentes secundarias lo que él ha tenido. Y además, la otra cosa que llamó la atención es que esta es una organización de Estado, Vladimir. Y aquí, quien pide o no una activación o una invocación de la Carta Democrática son los Estados, no un poder que es un poder distinto que es el Poder Legislativo, que además está en una confrontación política con el Ejecutivo Nacional, como se sabe. Entonces... O sea, la OEA no es un espacio, perdón, para que si los ciudadanos de Venezuela, por la vía de la Asamblea Nacional o por la vía de los partidos políticos o de las ONGs o de una organización sindical tienen quejas contra el gobierno, no es la OEA el espacio para eso está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí es una organización en donde cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos es un peticionario, porque están en juego problemas de derechos humanos. Y los estados, como me ha tocado a mí representando a Venezuela, tengo que sentarme y responder. Pero la OEA como organización, el Consejo Permanente, los representa los estados, no son los parlamentos. Tú no vas a encontrar aquí que el Parlamento de los Estados Unidos viene aquí porque tiene una dificultad con Obama a decir que hay un problema de conflicto de poderes en la OEA. Que además, una cosa que llama la atención, que a la OEA vienen básicamente los representantes de la derecha latinoamericana. Aquí los gobiernos progresistas o las fuerzas progresistas no vienen a la OEA, porque se ha convertido, desgraciadamente, en el tiempo, en un refugio de sectores políticos muy particulares. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que lo que ha demostrado esta crisis, Vladimir, es que hay una gran diferencia entre lo que es la Secretaría General, el secretario general, que fue electo con el apoyo venezolano y que dijo que su política iba a tener dos pilares, la prudencia y la diplomacia, que lo han hecho, y los estados miembros. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar conversando con Bernardo Álvarez, viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte y embajador ante la Organización de Estados Americanos. Me gustaría un poco analizar, Bernardo, el rol de Estados Unidos en este conflicto entre Venezuela y el secretario general, entre el gobierno de Venezuela y el secretario general de la OEA. ¿Cómo podemos catalogar la actitud de Estados Unidos frente a lo que nos está pasando, digamos, lo que está pasando entre Venezuela y esta importante figura como lo es Luis Almagro? Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Bernardo Álvarez.